Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a una entrega más de Mujer Productiva Radio. No debo decir una entrega más, porque estamos en el especial de logística que realizamos cada año a partir de la segunda quincena del mes de agosto hasta completar todo el mes de septiembre. En esta entrega vamos a tener un invitado muy especial, el señor Armando Rivas. Él es el vicepresidente de operaciones de Jaina International Terminals y además es presidente de la Red Nacional de Transporte Terrestre y del capítulo VAS República Dominicana. Trataremos el tema de una mirada a las nuevas alianzas y a la seguridad en la cadena de logística actual. También quiero recordarles que esta serie de programas está organizado por la licenciada Nelly Sánchez, que es co-host de nuestro espacio, pero es experta en el área. Muchísimas gracias a todos por su conexión e iniciamos este interesante tema con don Armando, que es una persona con mucha capacidad y con mucho tema para poder hablar con él. Estamos hablando de tres áreas, tres segmentos y tres sectores muy importantes dentro de toda la cadena logística. Bienvenidos sean todos. Nelly. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes que nos acompañan como cada viernes. Y Armando, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Nosotros sabemos que dentro de todos los temas que estamos tratando en el especial de logística, no podíamos dejar de conversar con alguien que es un referente en el sector. Y por eso nuestra primera pregunta para ti, así como si nada, es que nos cuentes un poco de Armando Rivas, que nos cuentes un poco de cómo llegaste, porque esa es la parte que los demás tienden a pasar por alto, para llegar a ser una referencia hoy día en todo lo que es logística, seguridad de la carga. Bienvenido seas a Mujer Productiva Radio. Bueno, muchas gracias por la invitación. Este es un programa muy importante. Mujer Productiva significa mucho, y más en esta época. Siempre ha sido así, pero ahora que lo estamos reconociendo. Bien, señores, hablar un poquito de Armando Rivas no es un tema que a mí me gusta mucho tratar, pero ustedes me hicieron una pregunta. No lo voy a tratar como que yo soy un referente de algo, pero yo vengo de la industria de líneas aéreas, pero también transporte, y llego al puerto de Jaina en el 1996 a encargarme de una terminal, de una parte de la terminal de contenedores del puerto de Jaina. A raíz de los eventos, porque vamos a hablar básicamente de seguridad, ¿verdad? A raíz de los eventos de septiembre 11, ya yo me había preparado en lo que es los sistemas de calidad. Yo me certifiqué en el 98 como auditor líder de ISO 9000. Y a raíz de los eventos de septiembre 11 de 2001, la empresa para la que yo trabajaba me comenzó a preparar en temas de seguridad, porque desde el 12 de diciembre del 2002, donde salió el código PBIP, o de protección de buques e instalaciones portuarias de la Organización Marítima Internacional, donde a partir del 1 de julio del 2004, todos los puertos iban a tener que estar certificados. Los puertos que manejaban comercio con Estados Unidos, y algunas condiciones que daba el código para la obligatoriedad de certificarse PBIP. La empresa me envió a diferentes lugares, entre ellos a la Academia del US Coast Guard en Fort Lauderdale, en Estados Unidos, a prepararme en la materia. También, desde 1996, hay una certificación privada llamada BASC. En aquel entonces era Business Anti-Smuggling Coalition, porque fue creada en base al contrabando que había en la frontera de Estados Unidos y México, con origen esos contrabandos normalmente en Colombia. Ustedes se recuerdan la guerra de las drogas que hubo a mediados de los 80 y se intensificó con una serie de eventos también en los años 90. Pero luego se convierten en el Business Alliance for Secure Commerce, o la Alianza del Comercio, la Alianza Empresarial para un Comercio Seguro. También la empresa me envía a Costa Rica a prepararme en BASC,
Y en el 2003, cuando el puerto de Jaina comienza a necesitar una persona que se encargue de implementar los sistemas que venían ya siendo voluntarios, pero realmente eran obligatorios, porque el que no se certificaba, simplemente los barcos no iban a poder entrar a Estados Unidos, y siendo Estados Unidos nuestro principal socio comercial, entonces la voluntariedad realmente, había que tener mucha voluntad para no hacerlo, había que hacerlo obligado. Y yo era la persona que en ese momento tenía la preparación por la previsión de la empresa para la cual yo trabajaba, y en el 1 de julio de 2004, yo entro a Jaina International Terminals como gerente de seguridad para implementar el código PBIP. Una vez implementado el código, no solo en el puerto de Jaina, porque me tocó asistir a las autoridades en ese momento, que ellos ya de paso el país entero se volcó hacia la seguridad, principalmente en los puertos y aeropuertos. Me tocó asistir a las autoridades en casi todos los puertos del país para implementar el código PBIP, porque tenía una serie de requisitos que realmente eran nuevos en el país. Dejaba de ser ya un guardia en la puerta y todo lo que pase culpa de él, a tener un sistema realmente de gestión de la seguridad. Ustedes dos saben mucho de eso porque ustedes han bregado con los sistemas de gestión. Una vez implementada la seguridad, Jaina International Terminals me encarga las operaciones del puerto. Pasaba en ese entonces, estamos hablando ya de 2006, 2007, pasaba de ser un puerto público administrado por el Estado a ser un puerto de propiedad pública, pero a ser un puerto privado. Y me encargan las operaciones del puerto, y fue una movida inteligente porque una de las cosas muy importantes que se vieron en ese momento era que la seguridad normalmente son actividades restrictivas y la operación, la logística es algo fluido. Entonces, mezclar la seguridad con la operación, se necesitaba alguien que supiera de operaciones, pero que también supiera de seguridad para poder dirigir e implementar una operación fluida, pero segura. De ahí viene el eslogan del puerto de Jaina: unas operaciones eficientes, seguras, y esas fueron las dos bases para el eslogan del puerto de Jaina. Eficiente, seguro y confiable. Entonces, una vez ya también entonces tomadas las operaciones de parte del Estado o implementadas las operaciones en el puerto de Jaina, ya de manera privada, entonces ahí donde yo me convierto en el 2012 ya como en vicepresidente responsable del puerto, en general las operaciones portuarias, el servicio al cliente, las relaciones gubernamentales, las operaciones de buque, las operaciones de terminal, recepción y despacho de carga, etcétera. Y yo había estado ligado al BASC desde el 2003. De hecho, ese espacio fui el primer auditor BASC del país, certificado. Y hace 15 años, el Jaina, Caucedo y el Consejo Nacional de Competitividad fundaron la RNTT. Y yo era representante de HIT en ese entonces, o sea que también estoy ligado a la RNTT desde el principio. Un resumen bastante largo, pero ustedes me pidieron que hablara un poquito y yo hablé del Jaina, y porque yo me considero parte del proceso de todo lo que ha pasado. Eso es interesante y por eso fue la introducción, no es, lo dijimos realmente por el hecho de que sabemos en cuáles momentos de nuestro desarrollo en el tema de logística realmente usted ha estado involucrado y presente y como testigo fiel. Y hablando del tema de seguridad, nos gustaría entrar en el tema dentro del contexto de seguridad, y como usted ha mencionado lo del área de transporte, pues desde el punto de vista del área de transporte, la perspectiva en esta área y también relacionado con el comercio internacional. Bien, brevemente la perspectiva del transporte, pero como el tema es seguridad, vamos a enfocarlo más desde el tema de la perspectiva de la seguridad. El tema de transporte de la República Dominicana siempre ha tenido un asterisco, por razones que no vienen al caso ahora. Pero son cosas que se están
trabajando fuertemente la nueva dirección del principal sindicato de transporte del país, Fenatrado. Todo el mundo sabe lo que ha sido la historia de Fenatrado, pero actualmente está siendo dirigida por el señor Ricardo de los Santos, que de hecho también es senador, y ha cambiado realmente, ha ido cambiando a pasos agigantados lo que es la imagen de Fenatrado. Fenatrado se está convirtiendo en un aliado logístico. Falta mucho por caminar todavía, pero porque hay muchas cosas que tienen que ver con tarifas y una serie de manejos que todavía persisten de lo antiguo, pero se está cambiando la imagen. En términos de seguridad, como les mencioné ahorita, la RNTT, la Red Nacional de Transporte Terrestre, que fue fundada inicialmente por Caucedo, Jaina y el Consejo Nacional de Competitividad, se sale con por la necesidad de tener un control real de quién entra a los puertos. La cadena de suministros se compone básicamente a grandes rasgos del productor, el almacenista, el agente, el agente aduanal, las aduanas, los puertos o aeropuertos, el medio de transporte y el puerto de destino, y ahí se repite la cadena otra vez. Pero el eslabón débil siempre fue el transporte. Porque el transporte, cuando sale de la instalación donde se origina la carga hasta que llega al destino de su carga, nadie lo vigila. Entonces, normalmente las cargas se contaminaban o se contaminan todavía en gran parte en el tránsito. En Estados Unidos surgió un movimiento del Estado, del gobierno de los Estados Unidos, de identificar a todos los transportistas con un documento que se llamó el TWIC, Transportation Workers Identification Credentials. Eso en Estados Unidos intentó hacerse con los transportistas, pero los sindicatos allá son más fuertes que los de aquí y no se pudo. Y se quedó como un credencial para entrar a los puertos. En República Dominicana se puso en práctica y la dirección de Fenatrado, luego de 3 años de lucha tratando de convencerlo y viendo lo positivo para ellos y para todo el mundo, aceptaron y apoyaron a la RNTT. A grandes rasgos, la RNTT recopila información de seguridad del transportista, tanto del chofer como el dueño del camión, como del camión. Lo rotula al camión y se tiene información de licencia, vigencia, tipo de licencia, seguro del camión, historial, fotos del camión, y todo esto a través de un sistema de computadoras conectado en los puertos, donde se registra la entrada y salida de los camiones de cada puerto, y se tiene un control, unos acuerdos con las autoridades para hacer valer ese control. Si un camionero comete una fechoría en Manzanillo, no puede entrar ni a Manzanillo, ni a Puerto Plata, Jaina, Barahona, Santo Domingo, Caucedo y el puerto de San Pedro de Macorís. O sea, son 7 puertos del país donde la RNTT tiene presencia, y tenemos oficinas en Caucedo, en Jaina y en Puerto Plata. Aparte de acuerdos firmados con las autoridades, con el Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria, el CESEP, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, el CESAC, la Autoridad Portuaria Dominicana, la Asociación de Navieros, la Dirección General de Aduanas, el Intran, tenemos un acuerdo firmado con el Intran, estamos a punto de firmar un acuerdo con el DGCET, y también un acuerdo a punto de ya trabajado con el SECOM para el manejo de los camiones de combustible. De hecho, ya una buena cantidad de camiones de combustible están registrados en la RNTT. Entonces, ese control ha servido a las autoridades para rastrear, investigar sucesos. Por ejemplo, la DNCD, bueno, tenemos acuerdo con la DNCD también. Ese es el más reciente de todos. La DNCD se ha hecho dueña de la RNTT, porque como los camiones son los que transportan los contenedores, y a los puertos muchas veces las drogas entran o salen en los camiones, la RNTT tiene acceso a nuestra base de datos directo desde sus oficinas, y cuando se registra un camión, hay una sospecha, la RNTT contacta al dueño del camión, le da seguimiento, todo en base a la información que tiene la RNTT. Y como último dato, cuando se crea el Intran, firmamos un acuerdo con ellos, y la base de datos del Intran en términos de transporte está hecha en base a la base de datos de la RNTT. Eso es muy importante porque
no solamente ustedes como organización tienen un control de información, sino que la comparten con otras autoridades que son los que controlan la seguridad, valga la redundancia. Exacto. Nosotros somos unas herramientas para las autoridades. Si un camión se pasa en el peaje sin pagar, que lo hacen a cada rato, yo no sabía eso, el peaje llama a la RTT y le dice, el camión rótulo P454 se pasó. Nosotros le damos el nombre del chofer, el nombre del dueño del camión y lo someten a la justicia de inmediato con la información que da la RTT. Muchas veces también un camión va a alta velocidad en la autopista y nos llaman, mira, un camión que va como un loco por la autopista Duarte a la altura tal, del kilómetro tal y el rótulo es tal. Nosotros llamamos al dueño del camión y muchas veces han apeado al chofer, el dueño del camión llama al chofer, lo párate ahí que te van a sustituir. O sea Y que, se paran, y Pero se eso es paran. importante, pero bueno, eso es porque muy el dueño del importante. camión llama al chofer. O sea, Wow. porque no somos nosotros que lo llamamos, es el dueño del camión. No, O sea, no, sí, sí, lo sabemos ahí, pero óyeme, que se pare. Usted y se las portó autoridades mal. ponen impedimento de entrada a los puertos. Mucha gente cree que somos nosotros que ponemos impedimento, pero es el CECEP. El CECEP dice, usted no puede entrar a los puertos, a ningún puerto. Entonces, Fenatrado controla a sus miembros a través de la RNTT y las autoridades tienen un control de quién entra y sale de los puertos por la información de la RNTT. Eso en cuanto a seguridad de transporte. Basándonos en eso y a través de lo que aporta lo que es el programa, la aplicación de BASC en República Dominicana, de lo que es el CityPack, ¿qué tanto puede hablar ese contexto de seguridad y cómo se puede auxiliar de la RNTT también? Bueno, en este contexto, la RNTT básicamente, por ejemplo, en el acuerdo con aduanas, para un transportista certificarse OEA, tiene que estar afiliado a la RNTT. Este es el requisito número 6 en los estándares de la OEA. Pero cuanto al acuerdo entre CityPath y BASC, eso es algo que se firmó en el 2012, pero hubo una firma ya, porque hay nuevas autoridades en el CityPath y en el BASC también, que se firmó hace ya algo menos de 2 años. Se firmó ya un acuerdo de entendimiento mutuo donde se hicieron compromisos específicos, se fijaron tareas y objetivos para llevarse a cabo. Hace 15 días exactamente arrancó el primer objetivo de ese acuerdo entre BASC y CityPath y es un comité de seguridad portuaria, donde yo como miembro de la junta directiva de la World BASC, en ese comité yo logré que se colocara Jaina, Santo Domingo y Caucedo como miembros de ese comité y fue lanzado a nivel mundial en Panamá hace 15 días y uno de los, el supervisor principal del programa BASC, perdón, del programa CityPath, con sede en Miami, estuvo aquí la semana pasada, tú estuviste en ese evento, Nelly. Y también estuve virtualmente en el lanzamiento de Panamá. Sí, yo sé que tú estuviste ahí también. ¿Cuál es la importancia que eso reviste? Estados Unidos es nuestro principal socio. El programa CityPath es solamente para empresas que están en Estados Unidos, en México, en Canadá y algunas de Japón. Y en el caso, por ejemplo, de Caucedo, que la empresa que construyó a Caucedo era una empresa americana originalmente, CSX, CSX, y luego fue comprada por los árabes. Caucedo fue certificada. El puerto de Jaina fue una invitación del gobierno de Estados Unidos, una conferencia que yo di en Washington. El jefe del CityPath estaba presente y al final invitó al puerto de Jaina en mi persona y en 3 meses estábamos certificados. CityPath vino un inspector, nos hizo la evaluación y nos certificaron. Entonces, Jaina y Caucedo son los únicos, son 2 de los únicos 6 puertos en el mundo fuera de Estados Unidos que están certificados CityPath. Entonces, ¿dónde entra BASC? CityPath tiene unas 11,000 empresas certificadas. BASC tiene unas 4,000.
En Estados Unidos hay alrededor de 50 y el resto están en 12 países de Latinoamérica. Incluso algunas en países que no tienen capítulos BASC, como Honduras, en Chile, en Argentina. Entonces, BASC le proporciona al CITIPAD una seguridad en términos de auditoría. Cuando CITIPAD va a auditar una compañía que está certificada BASC, simplemente con revisar el auto-assessment que hacen las compañías para el sistema CITIPAD, para el CITIPAD es suficiente. O sea que una compañía BASC ante el gobierno de los Estados Unidos tiene un valor agregado. El certificado BASC tiene un gran valor agregado por ese acuerdo con el CITIPAD, porque el CITIPAD sabe del valor que agrega las certificaciones BASC y las empresas que comercian con Estados Unidos y están certificadas BASC tienen la confianza de la aduana de los Estados Unidos. Esa es la importancia que reviste este acuerdo. Aparte de que la World BASC tiene también un asiento en la Organización Mundial de Aduanas. O sea que el vicepresidente de BASC es el jefe en Latinoamérica del organismo consultivo de la Organización Mundial de Aduanas. Que no se veía hace mucho tiempo, que no se veía ese acercamiento, y cada día vemos más a la mano, por decirlo en buenas palabras, que podamos conectar, comunicarse, consultar, estar ahí entre las aduanas, gobierno y usuarios. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero al regreso tendremos a Armando Rivas conversándonos de los planes que se tienen en el capítulo República Dominicana y cómo nos afectan. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas de las 4,000 que están en certificadas BASC que están en República Dominicana y recientemente se entregaron certificados, y no solamente para los que estaban nuevas, sino para las que están recertificadas, y todo eso hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos de logística, transporte y un comercio seguro. En breve volvemos. Todos ustedes son líderes de algún estamento en sus instituciones. BASC, los sistemas de gestión y la charla de hoy para crear confianza en nuestras instituciones. Sean bienvenidos, aprovechenlo y que tengamos un excelente día. Hola, soy Indiana Tamares y este es un nuevo episodio de Hablemos de Trabajo, tus cápsulas. El Colegio Dominicano de Psicólogos de la República Dominicana, CODOPSI, celebra sus 20 años. Amparado en la Ley 22 del 2001, este es el organismo regulador del ejercicio de la psicología en el país. Con más de 20,000 miembros, trabaja en pos de la defensa, profesionalización, acompañamiento, tecnificación y, ¿por qué no?, la defensa de los profesionales que
hacemos psicología en la República Dominicana. Esta semana he estado celebrando un maravilloso congreso que cubre y está cubriendo todas las áreas de esta maravillosa ciencia. En el día de hoy tenemos la oportunidad de compartir con profesionales del área organizacional y abordaremos el tema cómo la psicología organizacional aporta al bienestar laboral. Felicidades a nuestro Colegio Dominicano de Psicólogos, que sigan sus logros, sus éxitos y, cómo no, en un tiempo tan delicado con esta nueva pandemia que es una pandemia psicológica, cada vez más el ejercicio de esta profesión se hace relevante para los seres humanos. Enhorabuena. Gracias, soy Indiana Tamares. Hasta un nuevo episodio de Hablemos de Trabajo Tus Cápsulas. Recuerden que este es un regalo de Agrupa SRL y su ONG Transformare. Muchas veces la droga entra o sale en los camiones. La RNTT tiene acceso a nuestra base de datos directo desde sus oficinas, y cuando se registra un camión, hay una sospecha, la RNTT contacta al dueño del camión, le da seguimiento, todo en base a la información que tiene la RNTT. Y como último dato, cuando se crea el Intran, firmamos un acuerdo con ellos y la base de datos del Intran en términos de transporte está hecha en base a la base de datos de la RNTT. Eso es muy importante porque no solamente ustedes como organización tienen un control de información, sino que la comparten con otras autoridades que son los que controlan la seguridad, valga la redundancia. Exacto. Nosotros somos una herramienta para las autoridades. Si un camión se pasa en el peaje sin pagar, que lo hacen a cada rato, yo no sabía eso, el peaje llama a la RTT y le dice, el camión rótulo P454 se pasó. Nosotros le damos el nombre del chofer, el nombre del dueño del camión, y lo someten a la justicia de inmediato con la información que da la RNTT. Muchas veces también un camión va a alta velocidad en la autopista y nos llaman, mira, un camión que va como un loco por la autopista Duarte a la altura tal, del kilómetro tal, y el rótulo es tal. Nosotros llamamos al dueño del camión y muchas veces han apeado al chofer. El dueño del camión llama al chofer, lo párate ahí que te van a sustituir. O sea, y se paran, pero y se eso paran. es importante, pero eso es muy el dueño del importante. camión llama al chofer. O sea, Wow. porque no somos nosotros que lo llamamos, es el dueño del camión. No, O sea, no, sí lo sabemos ahí, pero óyeme, que se pare. Usted y se las portó autoridades mal. ponen impedimento de entrada a los puertos. Mucha gente cree que somos nosotros que ponemos impedimento, pero es el CECEP. El CECEP dice, usted no puede entrar a los puertos, a ningún puerto. Entonces, Fenatrado controla a sus miembros a través de la RNTT y las autoridades tienen un control de quién entra y sale de los puertos por la información de la RNTT. Eso en cuanto a seguridad de transporte. Basándonos en eso y a través de lo que aporta lo que es el programa, la aplicación de BASC en República Dominicana, de lo que es el CityPack, ¿qué tanto puede hablar ese contexto de seguridad y cómo se puede auxiliar de la RNTT también? Bueno, en este contexto, la RNTT básicamente, por ejemplo, en el acuerdo con aduanas, para un transportista certificarse OEA, tiene que estar afiliado a la RNTT. Este es el requisito número 6 en los estándares de la OEA. Pero en cuanto al acuerdo entre CityPath y BASC, eso es algo que se firmó en el 2012, pero hubo una firma ya, porque hay nuevas autoridades en el CityPath y en el BASC también, que se firmó hace ya algo menos de 2 años. Se firmó ya un acuerdo de entendimiento mutuo donde se hicieron compromisos específicos, se fijaron tareas y objetivos para llevarse a cabo. Hace 15 días exactamente arrancó el primer objetivo de ese acuerdo entre BASC y CityPath, y es un comité de seguridad portuaria, donde yo como miembro de la junta directiva de la World BASC, en ese comité yo logré que se colocara Jaina, Santo Domingo y Caucedo como miembros de ese comité, y fue lanzado a nivel mundial en Panamá
hace 15 días y uno de el supervisor principal del programa BASC, perdón, del programa CityPad, con sede en Miami, estuvo aquí la semana pasada. Tú estuviste en ese evento, Nelly. Y también estuve virtualmente en el lanzamiento de Panamá. Sí, yo sé que tú estuviste ahí también. ¿Cuál es la importancia que eso reviste? Estados Unidos es nuestro principal socio. El programa CityPad es solamente para empresas que están en Estados Unidos, en México, en Canadá y algunas de Japón. Y en el caso, por ejemplo, de Caucedo, que la empresa que construyó a Caucedo era una empresa americana originalmente, CSX, y luego fue comprada por los árabes. Caucedo fue certificada. El puerto de Jaina fue una invitación del gobierno de Estados Unidos, una conferencia que yo di en Washington. El jefe del CityPad estaba presente y al final invitó al puerto de Jaina en mi persona y en 3 meses estábamos certificados. CityPad, vino un inspector, nos hizo la evaluación y nos certificaron. Entonces, Jaina y Caucedo son los únicos, son 2 de los únicos 6 puertos en el mundo fuera de Estados Unidos que están certificados CityPad. Entonces, ¿dónde entra BASC? CityPad tiene unas 11,000 empresas certificadas. BASC tiene unas 4,000. En Estados Unidos hay unas alrededor de 50 y el resto están en 12 países de Latinoamérica. Incluso algunas en países que no tienen capítulos BASC, como Honduras, en Chile, en Argentina. Entonces, BASC le proporciona al CityPad una seguridad en términos de auditoría. Cuando CityPad va a auditar una compañía que está certificada BASC, simplemente con revisar el auto-assessment que hacen las compañías para el sistema CityPad, para el CityPad es suficiente. O sea que una compañía BASC ante el gobierno de los Estados Unidos tiene un valor agregado. El certificado BASC tiene un gran valor agregado por ese acuerdo con el CityPad, porque el CityPad sabe del valor que agrega las certificaciones BASC y las empresas que comercian con Estados Unidos y están certificadas BASC tienen la confianza de la aduana de los Estados Unidos. Esa es la importancia que reviste este acuerdo. Aparte de que la World BASC tiene también un asiento en la Organización Mundial de Aduanas. O sea que el vicepresidente de BASC es el jefe en Latinoamérica del organismo consultivo de la Organización Mundial de Aduanas. Que no se veía hace mucho tiempo, que no se veía ese acercamiento y cada día vemos más a la mano, por decirlo en buenas palabras, que podamos conectar, comunicarse, consultar, estar ahí entre las aduanas, gobierno y usuarios. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero al regreso tendremos a Armando Rivas conversándonos de los planes que se tienen en el capítulo República Dominicana y cómo nos afectan. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas de las 4,000 que están en certificadas BASC que están en República Dominicana y recientemente se entregaron certificados y no solamente para los que estaban nuevas, sino para las que están recertificadas. Y todo eso hay que tomarlo en cuenta cuando hablamos de logística, transporte y un comercio seguro. En breve volvemos. Ya estamos de regreso y Armando se quedó para respondernos qué planes tiene el capítulo BASC República Dominicana. Todo eso estamos conscientes que es aunado con la política global que tiene la World BASC. Cuéntanos un poquito, Armando, porque han tenido eventos muy puntuales de mucha relevancia en República Dominicana con invitados que vienen a hablarnos de qué se está haciendo en logística y en seguridad. Y sobre todo nos han dado un espaldarazo como país de lo que los entes actuales están haciendo para mantener la carga segura. Voy a comenzar resumiéndotelo en una frase. Un presidente anterior de BASC decía: ¿usted quiere contribuir con el comercio dominicano, con un comercio seguro? Certifíquese.
BASC tiene una agenda estratégica bastante amplia, pero en mi discurso de toma de posesión yo delineé a grandes rasgos los planes. Primero, lograr más empresas certificadas, ¿verdad? Porque mientras más tú cubres esa certificación en la cadena de suministros, pues tú tienes un comercio más seguro. Potenciar los acuerdos que tiene BASC con las distintas instituciones en República Dominicana. De hecho, BASC tiene un acuerdo firmado con la RNTT también, con aduanas y con otras instituciones. Entonces, potenciar esos acuerdos para lograr otra de las cosas que yo delineé en ese discurso. Hay algo muy importante y que solo se logra, ay, perdón, le di algo mal, que solo se logra con un cambio de cultura. Y el cambio de cultura solamente se logra a través de estos sistemas de gestión como el BASC. Entonces, la experiencia, por ejemplo, que yo tuve en el puerto de Jaina, cuando comenzamos a implementar la seguridad, donde algo que ustedes conocen muy bien, que la cultura dominicana es cuando llega a un sitio y le piden un documento, usted no sabe quién soy yo. O sea, lograr que cambie esa cultura y que la gente entienda que es por su propia seguridad que le estamos pidiendo el documento, solamente con un sistema de gestión. ¿Por qué con un sistema de gestión? Porque así se involucra la cabeza de la institución y se involucra a todo el organigrama de esa institución. Entonces, uno de los objetivos principales entre los planes es lograr un ambiente de seguridad potenciando los acuerdos que tenemos con las empresas, logrando más certificación de la empresa, en más empresas certificadas, que ya tenemos más de 100 certificadas, y lograr que esa cultura de seguridad se impregne en el ADN de las empresas, y no solo de las empresas, porque también tenemos un programa para llevar ese mismo tipo de sistema de gestión a instituciones del Estado que tienen que ver con la seguridad. Y los actuales incumbentes han visto con muy buenos ojos implementar sistemas similares en su accionar diario que tiene que ver con la seguridad. A muy grandes rasgos, esos son los planes que tenemos en el capítulo BASC. Aparte de contribuir también con la agenda estratégica que tiene la World BASC, que es bastante amplia y es muy ambiciosa. Esto, cuando hablamos de estas certificaciones y de la posición que estamos logrando a nivel de la región y con nuestros principales aliados, como usted bien dice, Estados Unidos, yo soy muy pro dominicana y no estoy hablando de la institución. Esto me alegra mucho saber de por qué República Dominicana, en un momento tan importante como fue cuando la pandemia se desató a nivel mundial, cómo nosotros pudimos accionar y pudimos estar preparados en un momento tan crítico a nivel global. Entiende que nosotros, de acuerdo a que hemos estado dando esos pasos sostenidos dentro del área de logística, es lo que nos ayudó en ese momento y lo que nos está poniendo en el lugar donde estamos hoy. Definitivamente eso tuvo mucho que ver, pero hay que darle crédito también al Estado Dominicano, que manejó muy bien la pandemia. Siempre hay cosas que mejorar, cosas que no se hicieron bien, pero realmente el Estado Dominicano en ambos gobiernos, principalmente en este, pero en ambos gobiernos manejaron muy bien la pandemia. Se tomaron las medidas a tiempo, las vacunas llegaron a tiempo, en mi opinión, lo que hizo que se mejorara, que se controlara la pandemia fue la vacunación a tiempo. Aquí en segmentos claves de la población que se vacunaron, fueron los segmentos que hicieron que no se siguiera expandiendo las contaminaciones, fue una de las cosas que contribuyó al control de la pandemia. Pero también, como tú dices, la logística, los puertos dominicanos no pararon nunca. En el puerto de Jaina, por ejemplo, en China, en diferentes países, en Estados Unidos, en Europa, hubo puertos que cerraron. En el puerto de Jaina, por ejemplo,
no se infectó un solo operador de grúas. Uno solo no se infectó. La gran mayoría de las personas que se infectaron en Jaina fueron en las áreas administrativas, tanto en el edificio administrativo y en las áreas administrativas del área de operaciones. Pero la gente de patio, la gente que trabajaba con los contenedores, con los barcos, fueron muy pocos los que se infectaron. Y el puerto no paró nunca. O sea, tuvimos una serie de héroes que tomaron conciencia. Nosotros hicimos unos videos en esos momentos que sería bueno que en algún momento ustedes lo miren otra vez porque son muy inspiradores, donde la gente decía, vamos a hacer video para nosotros, para que se vea que nosotros estamos aquí, que estamos contribuyendo con el país. Realmente fue así. La logística, pero yo estoy hablando de todos los puertos, o sea, no solamente de Jaina. Yo hablo de Jaina porque fue el que yo viví, el que yo estaba trabajando con un equipo maravilloso de personas que tenemos ahí. Pero todos los puertos fue así mismo. O sea, el puerto de Caucedo y el puerto de Santo Domingo no pararon tampoco en ningún momento. O sea, República Dominicana manejó la pandemia muy bien. Cuando tuvimos mucha información, nos dimos cuenta que muchas de las cosas que se estaban haciendo no eran necesarias. Y nosotros tomamos el riesgo como país de abrirnos por turismo antes que la mayoría de los países. Fuimos premiados en este mismo año como país por esas decisiones valientes que se tomaron en su momento. O sea, el país manejó la situación, no fue perfecto, pero mejor que la mayoría de los países. Y la logística, claro, tuvo muchísimo que ver en que nosotros lo manejáramos bien. Una de las cosas que, como dice Jacqueline, nosotros, eso no se debe decir de esa manera, le decimos a los niños, eso no lo hagan en casa, pero cuando nos decían fuera de aquí y a algunos de nuestros entrevistados de nivel internacional, es que ustedes hicieron cosas que nosotros con más recursos, entre comillas, no logramos hacer. Y cuando nosotros le decíamos, el viernes cobraron de manera presencial y el lunes ese mismo puerto te cobró de manera virtual porque todo era por transferencia, es que ¿cómo lo hicieron? Yo le decía dos cosas importantes. Hay algo que se llama fortaleza, fe y organización. Sí, yo lo extiendo un poquito más allá y yo hablo de equipo de trabajo. En Jaina, nosotros ganamos unas cuantas posiciones como una de las empresas que es mejor trabajar. Creo que estamos en el lugar 38 ahora mismo. Entramos nada más hace 2 años al ranking y ya estamos en el lugar 38. Cuando está la pandemia, en una reunión del staff directivo de la empresa, nosotros dijimos, señores, está demostrado a nivel mundial que las barreras para la digitalización están aquí. No había ninguna barrera. Era simplemente mantener el status quo. Había que hacer unas inversiones, pero en ese momento no había nada que impidiera que las cosas se hicieran virtual. Y simplemente un día en esa misma reunión se tomó la decisión, mañana cerramos los cajeros. Y mañana comenzamos a trabajar virtual. ¿Qué nos dio trabajo? Para que las personas estuviesen equipadas en sus casas para trabajar. Una serie de UPS que teníamos en la oficina, lo comenzamos a distribuir en las casas de la gente para que tuvieran electricidad todo el tiempo. Se le abrieron cuentas de emergencia de teléfono y de internet a las personas. Se le dieron tarjetitas de internet, una serie de cosas. Se le llevaron las computadoras a sus casas. Nuestro equipo de IT hizo un trabajo fenomenal. Nuestro equipo de finanzas hizo un trabajo fenomenal. Y el cambio del equipo, por ejemplo, de operaciones, que es el que genera las informaciones para pasar esa información. No fue que no pasamos trabajo y no hubo traumas, pero realmente dijimos, se acabó y mañana arrancamos digital. Y así fue. Simplemente, o sea, es un asunto de dar el paso. A mí me gusta mucho una historia que hay de un niño que estaba con una amiga en un lago helado y se rompe el hielo y se cae. La niña debajo del hielo. El hielo tenía 5 pulgadas de grueso, un muchachito de 9 años. Arrancó el hielo y sacó a la muchachita. Cuando todo el mundo llega y se sorprende, ¿y qué pasó? ¿Y cómo que este niño pudo hacer eso? Alguien dijo, no había nadie alrededor que le dijera que él no podía. ¡Wow! Impactante. Tan simple como eso. Entonces, ese día nosotros dijimos, señores, o hacemos esto
o se enferma toda nuestra gente y vamos a fracasar, vamos a hacerlo, punto. Y se hizo. Bueno, estamos hablando de todo lo que se ha podido hacer desde el momento de la pandemia, donde entiendo que República Dominicana jugó un papel, como bien hemos dicho, inigualable. Pero hablemos entonces, ¿qué está haciendo ahora? ¿Qué tiene de nuevo la RNTT? Bueno, la RNTT ahora mismo está ampliando su sistema de cómputos. Ya hicimos una aplicación donde usted en la calle, tipo una aplicación de denuncia, en la calle usted va a ver un camión huyendo, usted entra a la página de RNTT, entra el número de código y puncha un botón y eso va a generar una alarma y se va a avisar a las autoridades. Esa es una de las cosas. Otra es, usted quiere contratar un camión, no, ojo, no nos vamos a meter en tarifa ni en contratos de servicio ni nada de eso, pero en asunto de seguridad, usted quiere contratar un camión y usted puede entrar a la página de la RTT y ver el historial, si esa persona es confiable, si tiene su licencia al día, si tiene su licencia categoría 4, si ese camión tiene seguro y tiene un seguro adecuado para la carga, todo eso, o sea, es un tipo, ¿cómo se llama esta aplicación que evalúa los hoteles? Bueno, por 5 estrellas, ese camión tiene 5 estrellas, tiene 4, o sea, porque el mismo cliente le va a dar el servicio. Y ese sistema, que ya lo tenemos conectado, por ejemplo, con el Intrant, y lo tenemos conectado con todos los proveedores de chasis, por ejemplo, para el servicio. Usted no tiene los credenciales para manejar un camión y entrar a un puerto, a usted ni siquiera se le entrega un chasis para cargar un contenedor. Porque usted se revisa en la RNTT. Usted hizo un disparate, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan un camión que se subió en la Churchill frente a Multicentro y se metió. Esa persona no puede manejar un camión, por lo menos no en un puerto. Pero ese no podía ser del grupo, porque me imagino que en el grupo, en RNTT, todos estos choferes tienen al menos, ¿cómo puedo yo decir? Una evaluación, no sé, un criterio para pertenecer, o Bueno, la lo que pasa es, como te licencia, no digo, sé. sí, nosotros hacemos un background check muy profundo e incluso pruebas antidoping. Y tenemos un acuerdo con Hogares CREA, cuando un chofer da positivo, no es que se suspende definitivamente, esa persona se envía a hacer un tratamiento a Hogares CREA y Hogares CREA llega un momento que dice, con alguien que se haga responsable, esta persona puede volver a manejar. Y muchos choferes luego que han sido dado positivo, se han rehabilitado. Estamos hablando de alrededor de 160 choferes que han pasado por ese proceso y han vuelto a manejar. Pero, de nuevo, nosotros somos una institución, herramienta que recopilamos información. Las decisiones las toman las autoridades. Ese chofer que se subió en la Churchill, si tú entras a la página, te va a decir, este choferito esto, y tú decides si lo contratas o no. Definitivamente. Armando, hay una parte muy interesante de lo que hemos estado conversando. Poder evaluar, tomarlo de referencia, ver el marco general de lo que tenemos ahora en logística y en seguridad en nuestro país. La pregunta del $1.000.000, que nunca deberíamos darla por sentado, vendría muy amarrado en esto sobre los acuerdos que hemos estado haciendo, los acuerdos a nivel de seguridad, a nivel país, todo eso con diversos organismos internacionales. ¿Cómo nos ven? ¿Qué facilidad nos dan? ¿Es fácil o no es fácil hacer esos acuerdos? ¿Cómo nos beneficia a todas las empresas que somos pro seguridad? Bueno, yo te hablé hace un ratito del acuerdo CITIPAT-PASC y la relevancia que tiene y cómo nos va a beneficiar. Aduanas Dominicanas tiene firmado un acuerdo con CBP, con la aduana de los Estados Unidos también de reconocimiento mutuo. No, los acuerdos no son fáciles, principalmente con nuestro principal socio comercial que tiene muchos requisitos de seguridad, no solamente de seguridad de protección, sino también de seguridad alimentaria, inocuidad, etcétera, una serie de requisitos. Y para lograr ese acuerdo con la aduana de los Estados Unidos realmente no fue fácil. Ahora, ¿qué es algo que para nosotros, y es una de las cosas que nosotros en BASC estamos promoviendo como parte de acuerdo? Y que la nueva ley de aduanas lo facilita.
No lo habla específicamente, pero lo facilita. De hecho, vamos a traer a un experto que es el vicepresidente de la World Basque, el señor Álvaro Alpizar, que es la persona que tiene el asiento en la Organización Mundial de Aduana, y es el marco SAFE. El marco SAFE es una herramienta que la Organización Mundial de Aduana le da a las aduanas miembros de la OMA para implementar un comercio seguro y fluido. ¿De qué se trata? Son 3 pilares. Uno, en los acuerdos entre aduana y aduana. Nosotros ya tenemos un acuerdo entre aduana y aduana con nuestro principal socio comercial, con la aduana de Estados Unidos. El otro es el acuerdo entre aduana-empresa. Este gobierno ha comenzado a promover fuertemente lo que son las alianzas público-privadas. De hecho, hay una Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Ahí se cubre esa segunda pata. Y la tercera pata, que es donde estamos un poquito más atrasados, es la alianza entre aduanas y otras instituciones del Estado que tienen que ver con el flujo del comercio. Aduanas es una institución que maneja recursos y ha llevado la voz cantante en todo lo que es estos acuerdos y en los avances que tienen que ver con la logística y con el comercio. Y ahora el Ministerio de Industria y Comercio también. Hay unas cuantas personas ahí, hay un viceministro y el mismo ministro hablando de logística. Eso nunca se había visto en este país. El presidente, el director de aduana y el ministro de Industria y Comercio hablando de logística. Eso es una primicia, o sea, eso nunca se había visto. Y lo que te indica a ti que esos acuerdos que ya existen y estos otros acuerdos que se están logrando para lograr el marco SAFE nos están poniendo en el camino correcto para lograr los objetivos que tienen que ver del país con logística. Ya somos un hub. Ya somos un hub logístico. Lo que tenemos que agregarle ahora la palabra seguro. Hub logístico seguro. Y se están dando los pasos en ese sentido también. Con el marco SAFE de parte de aduana y con estas certificaciones de parte del sector privado. Definitivamente. Aquí es donde te decimos, tienes que volver, porque es que un solo programa contigo no nos da suficiente el espacio para poder hablar de tanta información de valor. Te agradecemos enormemente que hayas compartido con nosotros y antes de que termine el programa, ¿tienes algunas recomendaciones que puedas hacerle a esas empresas? No solamente las que ya están certificadas o quieren certificarse, las que todavía lo ven como un poco difícil porque solo ven la situación económica y de tiempo para implementar. ¿Alguna de esas anécdotas que te han pasado que también quieras compartir con nosotros ampliamente aceptado? Estoy escribiendo un libro de anécdotas porque hay muchas. Pero la recomendación a las empresas es certifíquense. Porque no es que usted lo está diciendo. Es que alguien tiene que certificar que lo que usted está diciendo es verdad. Y cuando se trata de nuestro principal socio comercial o cualquier otro socio comercial, que usted le diga, yo soy seguro. Muéstrame sus credenciales. Y a las que tienen la certificación, manténganla, porque es la única forma de que la cultura de seguridad exista. Entonces, ¿qué pasa con los empresarios y la cultura de seguridad? Se ve como un costo. Bien, una anécdota, cuando en la primera empresa que se certificó en nuestro país, que era la empresa para la que yo trabajaba, y yo como primer auditor preparé la primera empresa, tuve esa oportunidad, ese honor de preparar esa primera empresa. Tenía un costo. Y, por ejemplo, el curso de auditor, en aquel entonces, estamos hablando del 2003, costaba $5,000. Y por ser la primera persona del capítulo de República Dominicana que se acababa de formar, nos lo dejaron en 3,500. Más el transporte, hotel y viático y todo. Fueron 15 días en Costa Rica. Wow. Yo audité empresas en Costa Rica. Fue un entrenamiento realmente muy intenso. Cuando yo le llevo la solicitud de cheque al ejecutivo que tenía que firmarla, que era uno de los dueños de la empresa, la respuesta fue, tú te estás volviendo loco, ¿y este curso tan caro? Fueron otras palabras, pero esa es la que yo voy a decir ahora.
dije, bueno, señores, que esto es lo que entendemos que hay que hacerse. Bueno, se hizo, me firmó el cheque, yo fui, hice el curso, se implementó el sistema BAS, nos certificaron con notas excelentes. Como a los 3 meses de estar certificado, se pierde un contenedor refrigerado desde el patio de contenedores de la empresa. Y ese contenedor refrigerado, solamente la caja vacía, el contenedor refrigerado costaba $35,000, más la carga que estaba adentro, que sin contar los impuestos costaba alrededor de $250,000, más la pérdida del cliente, más todo lo que significa un robo dentro de tu empresa, un robo de esa naturaleza dentro de tu empresa. Usted sabe que el BASC te va dando una trazabilidad de cada paso que tú das y te certifica cada que tú haces lo que dices que haces. Revisando todos los indicadores y todos los pasos, nos dimos cuenta dónde fue que fallamos. Buscamos toda la data y todos los pasos, llevando la trazabilidad que nos dio los procedimientos establecidos por el sistema BASC, y nos dimos cuenta dónde estuvo el fallo, y a partir de ahí se investigó, y para hacer el cuento corto, se dio con el contenedor. Cuando ese contenedor se recuperó, todavía con la carga, pues digamos, en un poquito menos de 48 horas encontramos el contenedor. Se sometió a justicia el chofer, se recuperó la carga, y esa misma persona que dijo esas palabras que si yo estaba loco con ese curso tan caro, dijo, el curso está pago. No hay más nada que decir. No hay Su más nada que decir. señoría, su señoría, Su todo lo El que... señoría, problema no es hay que la más mayoría de nada las que veces decir. esperamos a que nos roben Sí. para hacer las cosas. Certifíquense. Ese es mi consejo. Armando, muchísimas gracias. Gracias por poner tu expertise y lo que has ido trabajando con tanto esfuerzo, porque esa es la parte que no se ve, porque hay muchos desvelos asociados a toda la experiencia para llegar a ser una referencia. Sí, tú quizás, porque los que te conocemos sabemos que no eres de las personas que te gusta darte bombo, pero cuando se habla de seguridad en República Dominicana, sigue siendo un referente. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en el programa, y a ustedes hasta la próxima semana con otro especial de logística. Gracias a ustedes por seguirnos y sobre todo por escribirnos tantas cosas interesantes y darnos tanto espaldarazo que Jacqueline y yo siempre vamos a estar prestas para ayudarlos y poder a través de sus inquietudes llevar, como Armando en este momento, invitados de valor que puedan responder las mismas. Me pido disculpas porque yo hablo mucho porque es un tema que me apasiona, pero... No, a mí me apasiona. Yo realmente me siento, cada vez que hacemos estos especiales, me siento muy identificada y como dominicana, orgullosa. Te lo agradezco mucho. Gracias, don Armando. Gracias, Nelly, por tener esta idea tan maravillosa de cultivarnos y ponernos al tanto de todo lo que se está haciendo desde República Dominicana para el mundo. Buenas tardes y en la próxima semana otro tema especial. Gracias. Bye.